Muy buenas, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca una receta facilísima y súper buena y además vegana. Muchos de vosotros nos habéis pedido recetas veganas y esta me ha parecido excelente porque además de ser fácil, viene genial para aquellos de vosotros que tenéis problemas con los lácteos, ya sea por intolerancia a la lactosa o incluso a la proteína de la leche. Así que, fijaros, simplemente con esto podemos hacer nata o crema batida. Súper buena y lo mejor, a mí no me gusta el coco y te puedo asegurar que queda buenísima. No sabe en absoluto a coco. Así que no me entretengo más y me quedo disfrutando con mi crema o nata batida con fresas. Una auténtica maravilla. ¡Vamos con los ingredientes! Espectáculo. Buenísimo. Y hoy toca nata batida de coco. Y solo vamos a necesitar dos ingredientes: leche de coco y azúcar glass o azúcar impalpable. Puedes hacer leche de coco directamente de un coco, pero en España sale mucho más barato comprar la leche de coco ya directamente hecha. Pero si te interesa o quieres aprender a preparar tu propia leche de coco en casa, ponme un comentario y próximamente haré un vídeo para enseñarte a preparar leche de coco casera. Es muy importante que la leche de coco esté bien fría, como mínimo tendría que estar toda la noche en la nevera. Y para poder hacer nuestra nata vegana vamos a necesitar una batidora. Yo voy a utilizar una del estilo KitchenAid, pero podrías utilizar también una batidora de mano sin ningún problema. Y como puedes ver, lo único que estoy haciendo es echar toda la leche de coco en un bol. Es muy importante que la leche de coco, al igual que ocurre con la nata convencional, esté bien fría. Si la leche de coco estuviera a temperatura ambiente, habría parte de la lata que estaría completamente líquida. Y el proceso de batido de la crema es muy sencillo. Directamente ponemos el accesorio batidor en la máquina y empezamos a batir a máxima potencia. Si en la zona donde vives hace mucho calor, algo muy recomendable sería el colocar el accesorio batidor e incluso el bol donde tenemos la crema unos 30 minutos en el congelador. De esta forma la crema no se calentará y se montará mucho más fácilmente. Después de un minuto de batido ya podemos añadir el azúcar glass. En este punto, si quieres, también podrías añadir un saborizante, como por ejemplo esencia de vainilla o limón. Y continuaremos batiendo a máxima potencia durante 2 minutos más, es decir, en solo 3 minutos tendremos nuestra nata vegana completamente batida o montada. Y mientras la máquina termina de hacer el trabajo, ya me voy a ir preparando una manga pastelera, con su boquilla rizada o duya. Y para poder rellenar fácilmente la manga pastelera con la crema o nata batida, me voy a ayudar de un vaso. Y lo bueno que tiene esta nata vegana es que le ocurre exactamente lo mismo que con el merengue, ya que gracias al batido y al azúcar pierde completamente el sabor a coco, igual que el merengue no sabe a huevo. Y si además le añades un saborizante como la esencia de vainilla, obtendrías un chantilly vegano absolutamente delicioso. Fíjate, ya tenemos nuestra nata de coco completamente batida y perfectamente montada. Y como te decía anteriormente, gracias al vaso podemos llenar con muchísima facilidad nuestra manga pastelera. Y la tienes lista en solo 3 minutos y la puedes utilizar en lo que más te guste, como por ejemplo para rellenar pasteles o tartas, como cobertura de los mismos, como decoración de cupcakes, en lo que prefieras. Y si en la zona donde vives hace muchísimo calor y sueles tener problemas con las cremas o coberturas de que se te bajan o se te derriten por el calor, bueno, pues en este caso podrías utilizar también sin ningún problema cremor tártaro. Le daría muchísima más estabilidad y te durará sin ningún problema. Como puedes ver, ya tengo la manga pastelera llena y ahora la tenemos que guardar en la nevera, como mínimo 30 minutos. Y pasado ese tiempo ya podemos empezar a utilizar nuestra nata vegana. Y que además de estar súper rica, viene genial sobre todo para las reuniones familiares o en las reuniones con los amigos, ya que siempre suele haber alguna persona que tiene algún tipo de intolerancia con la leche y así te garantizas de que el postre
le siente genial a todo el mundo. Y aquí tienes una idea de postre fácil y rápido. Simplemente unas fresitas lavadas y cortadas. Y la vamos a acompañar de nuestra deliciosa nata vegana. Te puedo asegurar que es un postre maravilloso. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Ah, y si no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, ¿a qué esperas? Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras fantásticas recetas. Y nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.